7 de la noche, muy buenas noches amigos, amigas de Piura. Hoy día estamos en nuestro primer programa Normalmente Diferentes y vamos a compartir diversos temas. Este espacio está hecho para ustedes. La idea es, digamos, tocar temas en donde la salud mental siempre esté presente. Para nadie es un secreto, ¿no?, de que a partir de nuestra salud mental es que los temas se relacionan mucho. No solamente tiene que ver, mucho lo relacionan con las enfermedades o las carencias de algo, ¿no?, sino que también es un tema que nos afecta como sujetos individuales, ¿no?, como sociedad. Muchas veces la gente dice la política no está ligada a la salud mental, pero vamos a ver en el transcurso de los programas y sobre todo en este primer programa cómo es que sí está ligada. Los aspectos que nos mueven a este grupo que estamos a cargo de este proyecto Normalmente Diferentes, comunicadores con muchas ganas, ¿no?, de que se visibilicen los temas que probablemente en Piura todavía no se tocan porque el acceso a la información es muy limitado o algunas veces no llegan los profesionales a tocarlo como se debería hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Normalmente Diferentes trata de enfocar y de sacar esa proyección que tienen muchas personas al etiquetarnos, ¿no? También nosotros en ocasiones etiquetamos. ¿Por qué? Porque de repente hay gente que no está dentro de lo que pensamos, de nuestras ideas, ¿no?, de lo que compartimos. ¿Y cómo lo etiquetamos? Diciéndole que no es normal, que es anormal, que es raro, ¿no? Pero tenemos que dar cuenta de que somos diferentes, ¿no? Cada sujeto tiene su propio pensamiento, su propia proyección, ¿no? Entonces eso tenemos que respetarlo mucho. Y estamos transmitiendo en vivo ahora mismo a través de la plataforma de los estudios de Sonida Productora Multimedia Digital. Y para empezar el tema estamos con un invitado muy especial, con el doctor, el psicólogo clínico Arturo Olechea Tamayo. Arturo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bueno, encantado de estar aquí, pues, ¿no?, para compartir con los temas en la medida que
a uno le puedan permitir. Sí, en realidad el tema que nos convoca ahora, que tú también pues de alguna manera nos vas a conducir a ver cómo es que está ligado el tema de la salud mental, es sobre el tema de las campañas políticas. Nosotros hemos como que encontrado un título a este tema, ¿no? Es las campañas políticas, el arte de la levedad, ¿no? Una pregunta que probablemente todo el mundo se la hace. ¿Por qué? Porque vemos que las campañas políticas, sobre todo en provincias, ¿no? Que, digamos, los movimientos surgen a cada momento, ¿no? Pero las campañas, cómo es que llegan al público, son bastante extravagantes, por así decirlo, ¿no? Quizás la forma no es muy, digamos que la puedes criticar de alguna manera, pero el fondo, es decir, el mensaje, cómo es que llega a la población, es un poco, es donde ahí va la crítica, ¿no? En todo caso, doctor, ¿cuál sería el análisis, ¿no? de estas campañas políticas que mayormente se traducen en todo menos en un mensaje que realmente le llegue a la población? Claro. Bueno, el asunto aquí es que la política se ha reducido más al espectáculo que a una cuestión formal, académica, cultural, ¿no? Y el problema de reducir la política al espectáculo es que justamente a través de los medios de comunicación se le enseña a las personas que hacer política implica pues caer en el ridículo incluso, ¿no? A veces hacer un show, ¿no? Convertirse más en un showman que una persona seria que realmente tiene pues propuestas para la población. Cuando nosotros reducimos las expectativas políticas de la población pues a eso, en realidad no nos debemos sorprender cuando en las elecciones tengamos resultados en favor de alguien que realmente no está capacitado, ¿no? Sino más, como te dije hace un rato, es un showman más que un político. Claro. Ahora, doctor, el tema de los mensajes, ¿no? Porque sabemos que la población muchas veces más que se mueve por las emociones, ¿no? Porque es como es que ve la figura, ¿no? El símbolo del candidato, cómo es que llega el candidato, cómo se viste el candidato, pero digamos, ¿qué es lo que le falta a la gente, ¿no? Porque has dicho algo interesante, ¿no? Se ha convertido en un espectáculo. El tema es que solamente estamos como meros espectadores, pero no ejercemos la función de ciudadanos. ¿Por qué nos identificamos con candidatos que probablemente sabemos que no van a hacer nada o lo van a hacer poco o nos están vendiendo falsas esperanzas y votamos por él? Bueno, aquí quizá la raíz está en el desentendimiento político de muchas personas, ¿no? En el creer que la política o sea, nos es indiferente, ¿no? No entender, no terminar de entender que somos sujetos políticos, ¿no? Y que la política está en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Hay gente que de pronto tú le escuchas por la calle diciendo yo no vivo de la política, o de repente dice, no sé, pues al final los políticos son los políticos, yo igual todos los días tengo que trabajar. Lo que no sabe o quizá no termina de entender es que su trabajo depende de decisiones políticas, su salud, la educación de sus hijos y muchos otros elementos de su vida dependen de justamente las voluntades políticas que se mueven en torno a la decisión que él tomó en algún momento en las elecciones. Cuando la persona es consciente de eso, yo creo que de pronto empieza a tener un poco más de responsabilidad con respecto al voto que le va a dar a una persona. Empieza a entender pues que ir a votar no es simplemente una formalidad, sino es parte del civismo, ¿no? Es una responsabilidad social en realidad acudir a las votaciones y elegir bien sobre todo. Claro, pero también hay que digamos, enfocarnos en el tema de los candidatos, ¿no? Desde su perspectiva, ¿en qué condición colocan al ciudadano? ¿No? Porque vemos que las campañas carecen de ese fondo que estamos hablando, ¿no? Porque nos llenan de papeles en la ciudad, ¿no? Unos carteles que nos contaminan visualmente, ¿no? Los mensajes que son cargados también de frases y palabras que quizás no comparten ellos en la práctica, ¿no? ¿Cómo es que se puede ver esa visión de cómo ven los candidatos en este aspecto al ciudadano? ¿En qué condición lo sitúan? Va a sonar fuerte, pero lo sitúan como un espectador de un espectáculo, ¿no? Que lo reducen a la ignorancia política. O sea, asumen, quizá con mucha certeza, lamentablemente, pues que las personas de política no van a entender y que eligen en función al show, al espectáculo, al ridículo,
a las emociones, y todo menos en función a política. O sea, en serio, o sea, se burlan de nosotros. O sea, suena fuerte, pero en realidad se burlan de las personas, ¿no? Si tú ves en redes sociales a veces que hacen estos memes, pero que en realidad son hechos con carteles de candidatos de alguna parte del Perú, ¿no? Que en realidad esos carteles que utilizan pues son completamente ridículos, infantiles, ¿no? Apelan a que la gente los va a elegir, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estoy recuerdo, había salido un cartel que decía un candidato apellidaba Cayo y se ponía ahí Cayo Sama, ¿no? Como este personaje de Dragon Ball. Uh-huh. O sea, apelan a que las personas lo van a elegir por eso, más que por sus propuestas, ¿no? O sea, sitúan al público, a la persona, como una persona que ignora de política, y de una u otra forma dejan ver que ellos también ignoran mucho. Claro. Ese es otro detalle. Y doctor, en el tema de la emoción, muchas veces decimos, ¿no? Es un tema de emociones más que de la racionalidad, pero siempre va ligado un poco a esto, ¿no? Quizás ya depende cómo es que cada persona lo desarrolle o, digamos, lo divida, qué tanto puede mandar la emoción antes que la razón, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esto? Hay mensajes emocionales que no dejan de ser académicos, definitivamente, ¿no? Tú escuchas, por ejemplo, los discursos de Martin Luther King, que son sumamente emocionales, ¿no? Que apelan a la emoción de las personas para defender una causa, un fin, y que es completamente justo de pronto para muchas personas, pero no deja de ser académico. Acá han confundido, como te digo otra vez, y lo repito, y quizás voy a sonar hasta redundante en esto, confunden lo emocional con el espectáculo. O sea, piensan que esa es la única forma de generar emociones en las personas. Y no es así. Y la otra forma es caer en el populismo, pues, porque no solamente es el tema del espectáculo, el show, sino también caen en el populismo, propuestas que en realidad son netamente irrisorias, ¿no? Ponen un tema como ahora, pues por ejemplo el tema de los venezolanos, ¿no? Apelan a las emociones que tienen muchos peruanos sobre las personas de Venezuela, ¿no? Para generar algún tipo de polémica relacionada, pues, otra vez, ¿no? Con el tema de emociones, pero no es otra cosa que populismo, no es política. A algunos se le ocurrirá, pues, hablar de la pena de muerte, temas polémicos, ¿no? Apelan a temas polémicos, populistas, otra vez. Y esa es la manera en que generan emociones, ¿no? No hay un discurso racional y emotivo en los candidatos, no se logra ver. Pero depende también, doctor, de la persona, de la sociedad, quizás, digamos, romper ese vínculo dependiente, por así decirlo, ¿no? Si cabe el término, y empezar a ejercer con responsabilidad su ética, ¿no? La parte de sujeto, ¿no? La parte de ser libres y saber elegir, ¿no? Pero parece que no hemos entendido esa parte, lo dejamos de lado. ¿Cómo se puede entender esto? Esto en realidad es un problema filosófico, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá aquí lo que tengo que explicar es que se apela a que somos libres de elegir lo que a nosotros nos da la gana o de repente nos viene mejor. Sin embargo, lo que se ignora y lo que la psicología experimental ha demostrado es que la libertad es más una utopía, es más una mentira que una realidad, porque estamos controlados por el medio. Bien, entonces no vas a esperar que a una persona le nazca hacer el civismo si no la han educado en civismo. No sé si me dejo entender. Sí, o sea, claro. Es lo que una persona sea, el comportamiento que va a ejercer, depende de lo que su medio cultural le promueva, le estimule, ¿no? Si tenemos pues una educación donde la historia no se ve, ¿no? Donde la historia se reduce a simples hechos anecdóticos, donde tenemos que el civismo y la política son elementos que están casi nulos dentro de los planes curriculares, entonces no podemos esperar que ese sujeto, cuando sea adulto, sea un sujeto que conozca la historia, que tome decisiones en base a la historia y pues que ejerza un civismo correcto. No podemos tampoco, diría yo, hasta este punto quizá, no podemos culparlo y decirle, oye, eres un irresponsable, eres un tonto porque no haces las cosas bien. O sea, si no se le ha educado para hacer las cosas bien,
No podemos esperar más de eso. Ese es el detalle con esto. Claro, y sobre todo este tema de la libertad, que es bien interesante. El sistema también como que anula ese ejercicio que debe ser libre, valga la redundancia, pero que no lo hacemos, ¿no? Entonces, el sujeto, ¿cómo debería actuar ahí frente a un sistema que lo oprime? Porque hay que decirlo así. Claro, ¿no? claro. ¿Cómo debe actuar ahí el sujeto? Bueno, pues aquí viene quizá desde el plano individual, pues no, quizá lo conversamos en algún momento esto, el tema de organizarse, ¿no? Quizá aquí la solución que se puede hacer desde abajo es la organización, y a partir de la organización de pequeños grupos sociales, de pronto promover alguna estrategia cultural, ¿no? Por ejemplo, es cierto que en los planes curriculares no se habla de historia ni de política. Sin embargo, yo no estaría mal, pues, que, no sé, un teniente gobernador, un secretario general de algún asentamiento humano, algún día invite a algún profesor, no sé, a dar un pequeño curso de política a los niños, que no está mal. Claro, no le vas a hablar, pues, de los sistemas políticos complejos, sino algo para niños, ¿no? Para que se empiecen, pues, ellos a familiarizarse con temas de este tipo. No podemos esperarlo de sus propios padres, quizá, porque sus padres no tienen la formación, muchos. Pero lo podemos esperar de algunas personas que sí tenemos la formación y que de pronto podemos empezar a movernos en ese sentido. Y dejar en claro que, o sea, la política no se resume a ser miembro de un partido, ¿no? Por supuesto. No, eso es un error, ¿no? Eso es militar dentro de un partido. No necesariamente tiene que ver con la función política del ser humano, sino que el entender que uno es político es entender que forma parte de un sistema donde hay poderes, ¿no? Y que muchas de las cosas que nosotros vivimos día a día dependen de esos poderes que se ejercen y que el único control que tenemos nosotros de esos poderes es el voto. Algo interesante que ha dicho, doctor, es el tema de crear, ¿no? De crear, de reunirnos, ¿no? En pequeños grupos, ¿no? Y que generar esos espacios plurales, ¿no? Claro. En donde se respeten las diferencias, ¿no? Sí, así es. Pero lamentablemente vemos que a veces si no te integras como ellos quieren a un adoctrinamiento, por así decirlo, simplemente no existes, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede partir desde ese hecho que nace de hacerte la pregunta, ¿cómo hago? Voy a crear un grupo, vamos a juntarnos, pero no hallo esa respuesta. Bueno, una cosa es que de repente esta propuesta sea una propuesta que salga de un partido político para dar a conocer sus ideas, que eso no sería, creo yo, muy correcto. Y otra cosa sería una propuesta que nazca de alguien que está quizá neutro de los partidos políticos, se encuentra en una posición neutra y quizá está más motivado, podríamos decirlo, por la educación, ¿no? Vocación, así como hay tantas personas que tienen una vocación ambientalista, animalista, ahora yo creo que también debería quizá haber personas que saben mucho y que quieren que las personas sepan de historia, de política, ¿no? No necesariamente de política directamente, pero creo que el tema base aquí es historia. Conociendo historia entiendes muchas cosas. Claro, y yo me pongo a pensar el tema de ¿cómo se puede decir? Del sistema que nos dicta llegar a un partido, ¿no? Enfocarnos y decidir por alguien que lamentablemente muchas veces afecta el núcleo, digamos, y la base de la sociedad, que es la familia, porque muchos candidatos, por ejemplo, tienen denuncias por violencia, por alimentos, y están afectando a la familia, que es la base de la sociedad, como siempre se ha dicho, y que es la verdad. Entonces, ¿por qué esa identificación, doctor, con este tipo de personajes? Quizá porque no se sabe de eso, no se hacen públicas las denuncias, ¿no? Porque cualquier persona que sabe que alguien pues está en un problema de esa índole que tú estás comentando, pues yo creo que fácilmente conseguiría el rechazo de muchas personas. El poco acceso que se tiene a veces a la información de los candidatos es un factor que tiene que ver en ese sentido, ¿no? Otro también es el tema cultural, pues, ¿no? O sea, hay muchas personas que quizá minimizan el problema, como por ejemplo, bueno, le pegó a su mujer, ¿qué habrá hecho? Pues, ¿no? Claro, seguro se lo merecía,
Entonces se identifican, incluso llegan a identificarse con el candidato y al final lo apoyan, ¿no? Se ponen en su lugar, pues, ¿no? Es posible, es una posibilidad, hay muchas posibilidades, pues esas son una de las que te puedo mencionar. Claro, y hablando un poco ya de psicología, ya entrando en ese terreno ya más denso, hay un libro, ¿no?, que se llama Psicoanálisis de la corrupción, de un psicoanalista, Saúl Peña, que yo se lo recomiendo a todos, de verdad que es un libro bastante digerible para los que no somos especialistas en psicología ni psicoanálisis. Y él habla, citando a Sigmund Freud, ¿no?, el padre del psicoanálisis, que él hablaba siempre de esa lucha que tenemos las personas entre el eros y el tánatos, ¿no? O sea, el poder creativo, poder destructivo, ¿no? La pulsión de muerte y la pulsión de vida, ¿no? El eros, pues, es ese factor que nos lleva a crear, como estaba diciendo usted, doctor, ¿no? Y el tánatos, pues, es esa lucha de no querer saber o de no querer preguntarnos qué hacer porque está pasando algo que nos está haciendo daño. En ese aspecto, doctor, ¿cómo ve usted esta lucha de eros y tánatos, el poder creativo, el poder destructivo en esta sociedad, sobre todo la política, ¿no?, que no está ajena a nuestro pensamiento, ¿no? Ajá. Bueno, en primer lugar te tengo que ser completamente franco, yo no soy muy aférrimo al psicoanálisis, ¿no? Dentro del ámbito del mundo psicológico es un sector que tiene mucha crítica científica específicamente, ¿no? Sin embargo, yo te lo podría explicar quizá desde el plano científico, ¿no? O sea, el relacionar la política con la ciencia es algo provechoso, es algo que muchas personas ya han intentado. Sin embargo, hay muchas personas que están en el poder y que no quieren que eso se ejecute, ¿no? O sea, prefieren que se siga analizando así, pues, ¿no?, como eros, como tánatos, como fuerzas que salen de la persona, porque eso de una u otra forma, hace que dejemos de responsabilizar a quienes realmente son responsables. Bien, o sea, no somos nosotros los culpables directamente de las cosas que están sucediendo. Nuestra única responsabilidad es el voto. O sea, la responsabilidad es de quien maneja el poder, ¿no?, de quienes están en la política. O sea, ellos son los que controlan nuestro país, ellos toman las decisiones. Cuando ya nosotros, y en realidad cuando caemos en el discurso de culparnos a nosotros mismos, en realidad yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Es una opinión que tengo hasta ahora, no sé, depende más adelante cambie, pero no creo que nosotros seamos 100% culpables, ¿no? Tenemos grado de responsabilidad por la elección, sí, un grado de responsabilidad, pero no la culpa, porque nos venden su mejor cara para las elecciones, ¿no? Y lo que sucede dentro, nosotros no lo sabemos. O sea, mira, nomás hace poco que sale el destape, ¿no?, que una ex candidata se reúne con el que es ahora presidente y nadie tenía idea. O sea, si no sale de su propia boca, con qué intenciones, no sé. O sea, nosotros no sabemos. O sea, y decir, no, la gente tiene la culpa, es un poco irresponsable. Sí hay cierta responsabilidad, pero hay cosas que suceden arriba, en el poder me refiero, que nosotros, o sea, ignoramos por completo. Claro. ¿No? Y ahí está el asunto. Pero quizás después de lo que pasó en la década de los 90, ¿no?, con toda esta tela de corrupción, claro, que se cayó también por alguien que filtró un video, ¿no?, y luego ya se sabe toda la historia, quizás ha hecho poco o nada para, digamos, fortalecer ese espíritu de la gente de ser más minuciosa. No digo un tema de investigación, claro, sino que al menos situarnos en el ámbito de decidir, porque, digamos, las decisiones que estamos tomando desde esa década, para que la gente un poco se sitúe mejor, hasta ahora siguen siendo las mismas, error tras error, ¿no? Y vemos que estamos, claro, como sociedad mal, ¿no? Claro. El problema de los grandes destapes es que normalizan el problema, ¿no? Cuando sucede destape tras destape tras destape, al final las personas caen en decir, bueno, es normal, es lo que se espera, ¿no? O sea, ¿para qué? Tú pregúntale, creo que es algo que muchos hacen, pregúntale, ¿por quién vas a votar? Una de las respuestas casi instintivas es, todos roban al final. O sea, ya es algo que se ha normalizado. O sea, hace poco tuvimos un escándalo. Este año hemos tenido varios escándalos de corrupción. O sea, este año ha estado premiadísimo, ¿no?, con la corrupción. Y bueno, ahora estamos de lo más normal. Estamos hablando de los venezolanos. Creo que ese es el tema que más tiene ocupadas a las personas.
y hay uno que otro preso, ¿no? Y al final quienes realmente tienen la responsabilidad, pues siguen campantes, ¿no? Haciendo su vida con total libertad, son inmunes a la crítica, es completamente, si cabe el término, sinvergüenzas, ¿no? Porque salen en la prensa, se expresan normal, minimizan el problema. O sea, la corrupción, su impacto más grande es cultural. Y cuando se destapa, a veces, o sea, se cae en que se destapa mal y se normaliza, ¿no? En vez de que realmente el mensaje que nos den los medios de comunicación es de rechazo, lo que nos dan es espectáculo, chisme. Y ahí está el error, pues también, en cómo se comunica. Claro, porque al televisar todo, al darnos todo, llenarnos toda la parrilla de noticias de esa índole, el ciudadano se convierte en espectador. Por supuesto. Como que se va al cine, compra su canchita, su gaseosa y lo observa. O sea, tú ves un noticiero, si no tiene noticias de corrupción, de muerte y entre otras cosas, es un noticiero aburrido, que nadie lo va a ver. Es muy probable. Por eso te digo, o sea, se ha convertido es parte del espectáculo y el espectáculo vende. Y el dinero también es el padre de cómo se mueve nuestros medios de comunicación, pues, ¿no? Hablando de la responsabilidad, doctor, que hace un rato habló usted, ¿no?, del ciudadano, podemos también ver que la responsabilidad aprendida o no aprendida dentro de lo que fue la última corrupción, también nos lleva a, digamos, a dejar como que ese pasivo a las generaciones, ¿no? Claro. Creo que en esta vez van a votar más de 90,000 nuevos electores que van a cumplir 18 años. Claro. El problema es cómo le dejamos la valla, ¿no? El pensamiento, la autocrítica. Claro. ¿Cómo lo ve usted este tema? Bueno, pues la corrupción, al menos en el tema educativo, no ha tenido mucho impacto porque no ha habido un cambio radical en torno a enseñar a elegir, porque en realidad lo que el aprendizaje de la corrupción no debe verse tanto en la generación actual, sino debe verse en las generaciones futuras y debe traducirse en leyes, no solamente leyes coactivas para los corruptos, sino leyes educativas para quienes más adelante van a tener que elegir. O sea, tenemos, por ejemplo, sale un escándalo de corrupción y sacan una nueva ley, la muerte civil, pero no sacan una ley que diga pues que a los alumnos se les tiene que enseñar cómo la política impacta en sus vidas. O sea, si no hay eso, o sea, lo que tenemos es que estamos poniendo un parche en la herida, ¿no? Y no estamos haciendo prevención. O sea, la prevención también se debe hacer. Claro, y más preocupante es, digamos que, como usted dice, se ha normalizado tanto que en diferentes sectores, como ya han visto esto de que, bueno, no le pasa nada, lo sacan libre, todos roban, no roba pero hace obra, Ese es otro, ¿no? Se identifican con con esa pobreza ética, ¿no? Y quieren salir de su pobreza monetaria, dejando de lado todos los valores y todo lo que se pueda significar la estructura de la sociedad, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería, digamos, la mejor opción para que la responsabilidad también sea no solamente de culpar a los sectores más bajos, porque siempre se dicen, ¿no? No tienen acceso a la información, no estudian, ¿no? Como que un estereotipo, pero ¿cómo hacer ahí? Porque son los dos sectores que probablemente siempre etiquetamos también, claro, ¿no? Claro. Que están, que tienen mucha responsabilidad en esto. Bueno, pues el actuar ahí, como repito, es organizarse, ¿no? Organizar, y los que sabemos enseñar a los que no saben, ¿no? Hubo una época en la historia del Perú en la que era ley, creo, si no me equivoco era el gobierno de Belaúnde, era ley que las personas se organicen, ¿no? Y se hable de temas políticos. O sea, era ley. O sea, había un horario establecido. No recuerdo cómo se llamaba ese movimiento que surgió, pero era ley que a una determinada hora, en un determinado día de la semana, se empiece a informar a las personas acerca de política. Bien, entonces eso desapareció. Nunca más lo volvimos a tener y ahora no, pues, o sea, no queda ni rastros. Y nadie iría, tampoco creo yo, si es que se organiza algo así, ¿no?
Se debe actuar en eso. Así es, doctor, y para complementar un poco el tema que nos lleva ahora a estar sentados aquí a debatir un poco, vamos a hacer un enlace telefónico con el sociólogo, doctor en educación y catedrático de la Universidad Nacional de Piura, Edison Torres Aldave. Muy buenas tardes, profesor. Profesor Edison. Profesor Edison, buenas tardes. Profesor Edison, buenas tardes. Bien. Bien, bueno, parece que hay una interferencia ahí que la vamos a solucionar en algunos momentos. Doctor, el tema también de nuestra sociedad es, digamos, proyectarnos. ¿Usted cree que la estructura familiar tiene que ver mucho con la identificación que probablemente se tiene con las personas o los políticos que sabemos que no cumplen? Uh-huh. O sea, es decir, porque, vamos, analicemos un poco, la estructura familiar de la sociedad ahora mismo es mucha carencia de la figura paterna, de la madre, uh-huh. ¿no? Hay hijos que están sin las dos figuras, ¿no? Uh-huh. ¿Eso se puede traducir a nuestra sociedad en general como algo que está ahí presente? Bueno, como causa yo no creo. Yo creo que es más consecuencia. O sea, la familia que tenemos hoy en día, el tipo de familia es consecuencia justamente del sistema político, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Ahora los trabajos, ¿no? La falta de trabajo obliga a que muchas familias se separen, ¿no? Vayan a otros lugares a trabajar para tener un mejor, ¿no? Ingreso económico, y finalmente eso pues con el tiempo desgasta la familia y pues fracasa la familia. O sea, yo no creo que es causa del problema. Yo creo que la situación familiar es consecuencia de un problema más grande que tenemos. Bien, bueno, ahora sí ya estamos en línea con el profesor Edison Torres Aldave. Muy buenas noches, profesor. Hola. ¿Qué tal? Profesor, bueno, estábamos comentando... Hola. ¿Aló? Bien, bueno, parece que ha surgido una nueva falla técnica. De todas maneras, estamos en Normalmente Diferentes, tocando el tema de las campañas políticas orientado a esa arte de la levedad, ¿no? Uh-huh, Estamos analizando un poco cómo es que llegan los candidatos ahora mismo con sus mensajes, con sus gestos. Y hablando de gestos, doctor, ¿cuánto impacta esto en el momento de nuestras emociones, ¿no? Porque para ser muy general, yo veo fotos de los Facebook de los candidatos y hacen unos gestos bastante representativos, por así decirlo, uh-huh. para no caer en ser muy uh-huh. grosero, ¿no? Uh-huh. Abrazando a las personas, yendo a los lugares más pobres, ¿no? Uh-huh. Identificándose, entre comillas, con esas personas. Pero en realidad cuando llegan, y siempre lo dicen cuando van a visitar a la gente que sigue careciendo de los servicios o de una ayuda, dice, solamente él viene cuando estuvo en campaña, cuando quiere uh-huh. votos. Uh-huh. Pero digamos, ¿cómo se puede explicar esa relación con estos gestos y con lo que nosotros podemos procesar en nuestro pensamiento? Bueno, creo que es muy conocido ya el tema de que todo político en campaña pues muestra su mejor cara, ¿no? El que cae, pues, ¿no? O sea, habrá muchas personas que, claro, por su nivel cultural, de pronto, caen en creer muchas veces, ¿no? O mejor dicho, elegir en función a eso, ¿verdad? Elegir en función a eso, cuál es el más, no sé, el más simpático, el que llega más, el que abraza más, el que da la mano. Y hay de él que no lo haga, pues, lo lapidan, ¿no? O sea, es su muerte política. Eso claro. Le pasó a un político, pues, ¿no? Por no comer el chicharrón. Son casos curiosos, ¿no? Pero sí, o sea, ya es parte del traje que se pone el político cuando está en campaña. Claro. De lo contrario, pues representa su muerte. Más que por ganar votos, es por no perderlos. Pero es un tema más cultural, ¿no? Porque, claro, lógico. O sea, es como que cuando te dicen que vas a cierta parte de Piura y no le aceptas lo que la gente muy buenamente te da. Claro, ¿no? Sí, claro, tiene que ver con la cultura. Bien, estamos ya en línea telefónica con el profesor Edison Torres Aldave, sociólogo de la Universidad Nacional de Piura. Muy buenas noches, profesor Edison Torres.
¿Qué tal, Quique? Muy buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de las campañas políticas orientados a el arte de la levedad, ¿no? Cómo es que enfocan ellos su campaña, ¿no? Con algunas propuestas que probablemente no lo van a cumplir, pero que la gente tiene que votar, ¿no? Dentro de su especialidad, profesor, ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo es que nuestra estructura social se ve afectada, o cómo es que se ve afectada con este tema de la levedad de estas campañas? Mira, primero tenemos que, partir de lo siguiente, ¿no? Sí. Tendríamos que hacer notar que ante la ausencia de partidos políticos y también, evidentemente, la ausencia de verdaderos movimientos políticos va generando un inmediatismo y un oportunismo. Se van tomando en cuenta cierto tipo de campañas electorales solamente en función a determinados grupos de personas que lo hacen, evidentemente, solamente por la coyuntura política, más no por tener un plan o un programa que se establezca a un mediano o largo plazo. Entonces, este inmediatismo y este oportunismo hace crear ese tipo de frases que traten de llegar lo más rápido posible al a los electores, y evidentemente pues se fabrican este tipo de frases para llegar de manera más rápida, digamos, al electorado, y sencillamente pues no cala, digamos, en lo que es la esencia de un verdadero movimiento político, en este caso. Claro, y profesor, ¿usted cree que de alguna manera se subestima al ciudadano, a la persona que está proyectando su voto? Porque digamos que siempre caemos en el tema de las tachas y todo esto, pero menos en el discurso y en el mensaje concreto que queremos escuchar. ¿En qué situación lo coloca el político al ciudadano? Bueno, yo creo que en el sentido de que evidentemente se van formando agrupaciones políticas que no manejan intereses con una fundamentación ideológica, que no tienen doctrina, que se han formado para servirse, más no para servir, entonces lo hacen con fines utilitarios. Sabemos muy bien que mantenemos una democracia precaria, y esto nos lleva evidentemente a un estadio de anomia social, y eso se traduce en generar un ambiente donde se utilice al elector según los intereses de cada en este caso de cada movimiento político, y es evidente que también se traduce en lo más rápido que ellos puedan llegar a ellos, ¿no? Es decir, una publicidad que en algunos casos tengan hasta mensajes subliminales, ¿no? Estos mensajes que parecieran que llegan al electorado de manera más rápida, pero sencillamente son situaciones que se respaldan en una demagogia ya sin control. Voy a decir una demagogia pues extremo, ¿no? Claro, y probablemente, profesor, esas decisiones equivocadas que que son muy repetitivas, nos pueden llevar a decir que hay una cierta tolerancia a la corrupción, al engaño por parte de la población. ¿Cómo lo ve usted? En ese sentido, cuando se va dando el proceso de estas elecciones en una sociedad donde, como te decía anteriormente, estamos en un estado de anomia social, donde tenemos una democracia precaria, evidentemente esto se va generalizando en una crisis moral que se respalda justamente en esas actitudes, ¿no? En esas actitudes incluso de una incertidumbre del electorado que no tiene ya en quién buscar un soporte de confianza para llegar a elegir a tal o cual autoridad.
Entonces, como hay una crisis generalizada, evidentemente que también hay una desconfianza colectiva. Y eso lleva inevitablemente a elegir al mal menor o a las autoridades, a las mismas autoridades o aquellas que se van reciclando, y vamos convirtiéndonos pues en un círculo vicioso y repitiendo más de lo mismo. Cada coyuntura se va repitiendo, ¿no? Es decir, no hay un voto consciente, no hay un elector que se informa, y evidentemente esto se va proyectando en lo que es el común de la gente. Claro, ahora yo no quiero sonar mucho con unas posturas absolutas que de repente son criticables, pero digamos, si seguimos en ese proceso de decisiones equivocadas, de ese identificarse con la persona que no conviene, ¿cómo queda la sociedad en sí? ¿Vamos a una sociedad autodestructiva? ¿Cómo lo puede analizar profesor? Teniendo las características, las variables que estamos justamente tratando de explicar, evidentemente que cuando uno ve algunas encuestas que por lo menos merecen un análisis, vemos, por ejemplo, que dentro de lo que es el electorado, específicamente aquí en Piura, tomando en cuenta la elección para gobiernos regionales, estamos notando que hay un alto índice de gente que aún no se decide. Entonces, por ejemplo, esa incertidumbre de desconfianza se va proyectando en coyunturas, y evidentemente esto es pues un peligro para la democracia. Evidentemente se va a tratar en un momento de buscar de repente algún candidato que venga con otras alternativas, incluso alternativas muy radicales. Así es. No lo tenemos en Piura, pero sí lo podríamos tener, por ejemplo, a nivel de todo el país, y eso realmente sí sería peligroso. Claro, porque volvemos a identificarnos con, y hay que decirlo, ¿no? Con Fujimori, que llegó como el gran salvador, ¿no? Siempre lo colocan como que nos salvó del terrorismo, pero digamos que si tú llegas como autoridad, creo que es un tema que te debe mover, ¿no? Porque estás representando a una nación, ¿no? Más que un favor, ese es el deber, ¿no? Entonces hay peligro, profesor, de retroceder, de regresar a esa época bastante difícil que poco a poco fuimos saliendo, pero parece que estamos despertando nuevamente. Mira, yo diría que del año 2000, que hubo un punto de quiebre justamente con esto de la dictadura del Fujimorato, a 18 años después hemos aprendido poco o nada de lo que se ha venido dando con los procesos electorales, con la participación política, con la construcción de ciudadanía, sobre todo con lo que es el problema de la corrupción en el país. Es decir, se ha agravado el problema. Hemos logrado estar en este momento no solo discutiendo el problema de la corrupción de lo que es el Poder Judicial, sino de lo que es la sociedad peruana. Entonces hemos llegado a un punto de quiebre, donde tenemos que tener y tomar decisiones, yo podría decir hasta drásticas, contra aquellos grupos de poder político y económico que aún mantienen el poder, y se está dejando los intereses reales de la población en general. Y eso evidentemente nos demanda de un esfuerzo de todos para establecer no solamente un referéndum en un determinado momento, ¿no?, sino continuamente utilizar el referéndum para ver cuál realmente son las necesidades del colectivo, de la población. Porque si tenemos, por ejemplo, las experiencias de otros países, aquí venimos discutiendo un referéndum que no se ha hecho por bastante tiempo, ¿sí? Y que se discute, que el Congreso todavía se cuestiona y que obstruye el referéndum. Sin embargo, tenemos la información que en otros países, por ejemplo, los referéndums se hacen a través de Internet y se hacen de manera más rápida y se hacen de manera más periódica, incluso a la semana, al mes, se está preguntando los temas fundamentales de cada realidad, ¿no? Y en el Perú todavía nos parece sorprendente llevar a cabo un referéndum, imagínese usted, después de muchos años, ¿no? Sí. Entonces,
Como le decía, ante una democracia precaria, evidentemente también vamos a tener un referéndum muy precario. Entonces, eso obedece que hay una clase política que realmente tome la decisión y tome las riendas de que hay que hacer verdaderos cambios, y cambios que sean pues drásticos. Así es. Bueno, muy agradecido por su participación, profesor Edison Torres, y bueno, ya lo comprometemos desde luego para otra oportunidad. Muchas gracias. Con mucho gusto, Quique, y gracias también a ti. Bien, bueno, estuvimos ahí en enlace telefónico con Edison Torres Aldave, él es sociólogo de la Universidad Nacional de Piura, catedrático, doctor en educación, analista político también. Doctor Arturo Olechea, hay un tema interesante que nos ha dejado el sociólogo, es el tema del referéndum, ¿no? Pero analizando de que nos puede dar la oportunidad, digamos, de empezar a empoderarnos, como usted dice, a crear esos espacios. ¿Por qué? Porque es un gesto de un político que está consultándole al pueblo, ¿no? O sea, nos está, digamos, otorgando, ¿no?, nuestro espacio como sujetos, como individuos, y nos está diciendo, bueno, ¿ustedes qué piensan, no? En ese aspecto, ¿cómo usted ve este tema? Es una iniciativa definitivamente buena. Sin embargo, no soy abogado, pero supongo yo que tiene que haber un ordenamiento legal en función a ello, y más que toda la publicidad durante el tiempo en que se va a dar el referéndum, ¿no? O sea, porque no falta que se filtren noticias, se filtren algún tipo de psicosociales que direccionen la decisión del pueblo. Y ese es un problema también, pues, ¿no? Porque, o sea, echa la ley, echa la trampa, pues. O sea, tú mandas un referéndum, pero alguien ya está pensando en cómo cambiar la voluntad del electorado. No falta que salga alguna no sé, una noticia que genere miedo en las personas para que, ¿no? O sea, algo, por ejemplo, que siempre utilizan cuando se plantean cambios radicales, el primer argumento que utilizan para oponerse a ese cambio es la crisis financiera, ¿no? Por ejemplo, vamos a subirle el impuesto a las empresas que contaminan. Inmediatamente lo que surge es una campaña de noticias que dice que si eso pasara, entonces el resultado es que todos nos vamos a ver afectados, porque no va a haber trabajo, porque el sistema económico se va a ver afectado, va a haber inflación, y bueno, por miedo la gente empieza pues a rechazar. Y al que acepta o al que de pronto lo analiza, lo ve de otra forma, inmediatamente viene el problema de criticarlo y decirle una etiqueta que ahora se ha vuelto común: terruco, terrorista. O sea, si criticas al poder, eres terrorista, ¿no? O sea, ni siquiera se tiene entendido cuál es el concepto de terrorismo. El terrorismo es un medio para llegar, ¿no?, a tomar el poder. Sin embargo, no se entendió ese concepto y se ha generalizado a que solamente el hecho de que tú estés en contra de algo del gobierno, entonces ya eres un terruco, un terrorista, un senderista, qué sé yo, te empiezan a etiquetar. Y eso también es otro problema, pues. Claro, y sobre todo que hablar de terror en el Perú es... Claro, es tocar fibras delicadas. Sí, porque hasta ahora lo vivimos, sí, ¿no?, con bastantes secuelas sí, y todo sí. eso. Y doctor, para el que nos está escuchando y nos está viendo, ¿cómo puede usted, ya después de haber hecho este análisis, ¿no?, bastante interesante, cómo es que la población debe entender que la política, que nuestros actos de civismo en este aspecto de elegir están relacionados a nuestra salud mental? Bueno, la salud mental, repito esto, es resultado de... Hay muchas personas que todavía... El mensaje que se nos suele dar es ¿no? O sea, mi salud mental es algo interno, algo mío. Y es falso, ¿no? Es falso, y te digo por qué. Porque en realidad las crisis de salud mental que yo puedo experimentar son resultado del contexto en el que me desenvuelvo. Bien, no son algo que sale de mí mismo, de adentro, de una fuerza, de un alma, un espíritu, no, o sea, es algo que se relaciona con el contexto. Bien, si yo cambio el contexto, cambia la persona. Bien, o sea, si la persona cambia de lugar, de momento, de situaciones, de contingencias, definitivamente va a tener un cambio en su comportamiento. Entonces, la relación que yo le puedo hallar a la política con la salud mental es una relación de que la política causa un mal estado de salud mental. No es que el estado de salud mental cause una mala política, sino el estado de salud mental va a ser resultado de la política.
y de las políticas y de las legislaciones que se generen en torno a temas que son pues básicos como salud, como trabajo, economía, ¿no? O sea, no puedes esperar que una persona que no consigue trabajo esté bien. O sea, definitivamente no. O sea, y eso no depende de él, porque ese es otro discurso que ahora también se viene dando, ¿no? O sea, si tú eres pobre es por tu culpa. Ese es otro problema. Exacto. O sea, porque definitivamente hay política de por medio. O sea, la persona no se le puede culpar a alguien de ser pobre. O sea, ¿quién quiere ser pobre aquí? Eso es una mentira, ¿no? Y es una mentira que realmente lleva a que la persona sienta, oye, sí, de verdad, yo debo ser el culpable, yo soy el que estoy mal, ¿no? Y lo que sucede es que su estado mental, su estado conductual se va a ver afectado. Y aquí lo entendemos, que no es de la persona, sino es resultado de las condiciones. O sea, si no hay trabajo, no podemos esperar que la persona ande feliz de la vida. Claro, y hace poco había leído una noticia de que casi el 70% de atenciones en los centros de salud, el tema de salud mental, son niños, ¿no? Con bastantes problemas de digamos, depresión, ¿no? Que muchas veces no se toca. Y hablando de eso, doctor, yo me he tomado el trabajo de leer algunos planes de gobierno de los candidatos. Y bueno, uno que otro por ahí toca el tema de la salud mental, ¿no? Hay un programa por ahí de un candidato, ¿no? Otros lo relacionan con discapacidad. Ah, claro. ¿no? Sí, o sea, que a mí me parece una reducción porque la salud mental es un tema más amplio. Muy amplio, ¿no? Muy amplio. Lo tocan someramente como que vamos a que enseñar en los colegios a respetar a las personas con discapacidad, al adulto mayor, a los animales, ¿no? Que también es un tema muy reducido, ¿no? Pero así, digamos, en un plan directamente relacionado, no lo hay. Entonces, ¿cómo es que se puede comprender eso, no? Porque estamos viendo a candidatos con propuestas muy frías que, claro, necesitamos infraestructura, ¿no? Necesitamos caminos, vías, inversiones, pero el ser humano, que es la base de la sociedad, ¿por qué no se toma en cuenta de esa manera, doctor? Quizá a veces aquí tenemos que hacer un mea culpa a los psicólogos, ¿no? Por la publicidad de la psicología, pues, ¿no? O sea, se piensa que se cura al sujeto atacando al sujeto mismo y no al contexto que lo rodea. Entonces, más psicólogos para calmar más problemas. Entonces, quizás esa es la propuesta que todo gobierno asume, muchos gobiernos, ¿no? Entonces, ahorita el problema de la violencia, más psicólogos. Pero hoy en educación, ¿qué estamos haciendo? O sea, muy poco, ¿no? O sea, algo que regule la educación en torno a la violencia o la prevención en torno a la violencia, pues ese es algo que se ve quizás con menos intensidad. Entonces, los planes de gobierno, pues, no se puede esperar que sean tampoco preventivos, porque de parte de la orden quizá del Colegio de Psicólogos, y lo digo directamente, no hay tampoco un plan de sensibilización con respecto a lo que es la prevención de la salud mental. Si lo hubiera, yo creo que sería más tomado en cuenta dentro de las propuestas, ¿no? Quizá equilibrar cemento y salud mental, porque ahora lo que tenemos es que te proponen cemento cualquier cantidad por las calles, ¿no? O sea, pistas, veredas, que no está mal definitivamente, pero debe equilibrarse también. O sea, tú le das a una persona, veía una noticia, no le das un puente bien bonito, a la semana ese puente ya está lleno de basura. O sea, de nada sirve. O sea, tú en la misma medida que das obra, que das cemento, que das infraestructura, debes también dar educación, ¿no? Y eso se va a traducir que en las futuras generaciones, pues la salud mental ya no va a ser un problema. Quizá, claro, es cierto, se va a traducir que en menos trabajo para los psicólogos, pero finalmente creo yo que aprenderemos la lección de que es mejor trabajar en prevención. O sea, se necesita más psicólogo trabajando previniendo el problema que parchando la herida, ¿no? Eso es lo que también deben tener en cuenta quizá los políticos, ¿no? La prevención es un elemento importante. Y haciendo un recorrido por la ciudad, doctor, usted ha dicho algo interesante, ¿no? De que hay más cemento, pero claro, nunca hubo algo estructurado como espacios verdes, ¿no? Espacios públicos donde se puedan desarrollar el arte, la cultura, ¿no? Donde nuestros hijos, nuestros niños, nuestros hermanos menores tengan esos espacios de calidez, ¿no? En donde puedas correr libremente, ¿no? Entonces, eso también afecta a nuestra salud mental. Por supuesto, ¿no? No solamente tampoco reducir la cultura a las expresiones culturales, ¿no? Como danza, baile y entretenimiento, sino también a las normas de convivencia que cada familia tiene dentro de su entorno, ¿no? Nomás por poner un ejemplo. Hace poco estaban poniendo en la Sánchez Cerro el césped. Apenas lo empezaron a poner, se empezó a desaparecer. Sí. O sea, eso es una manifestación de la cultura de las personas que viven alrededor. O
sea, cultura no solamente es bailar, marinera, tondero y decir, pucha, ya soy bien culto, estoy bien culto. No. O sea, la cultura es cómo yo puedo conducir mi conducta en armonía con mi sociedad. O sea, eso es cultura. Un ser culto es una persona que de pronto es capaz de ayudar a alguien ¿no? Ayudar a un anciano a cruzar la pista es una expresión de cultura, ¿no? Es de pronto ver que alguien está dañando la infraestructura y reclamarle, enseñarle que eso no se debe hacer. O sea, eso es expresión cultural dentro de la familia. Quizá eso también falta, ¿no? O sea, también generar espacios donde las familias se reúnan y se les enseñe este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que va a ayudar? Que dejemos de pensar que lo sabemos todo. Hay muchas familias que piensan pues que por la edad, por la condición que tienen, pues en cuestión de cultura lo saben todo. Y no, o sea, nadie sabe todo en la vida, pues no debemos empezar por eso. Hay algo que yo puedo aprender de alguien, ¿no? Y estar completamente abierto al aprendizaje, generar eso. Y doctor, ya para ir cerrando un poco el tema, no con las conclusiones, con la reflexión, ¿por dónde se podría empezar para que empecemos a reflexionar como ciudadanos, como integrantes de una sociedad, una amplia sociedad, ¿no? Porque las responsabilidades son compartidas, ¿no? Claro. Pero quizás si no vemos un cambio en la persona que nos va a representar, empecemos por nosotros, ¿no? ¿Cuál sería esa reflexión, esas conclusiones que nos podría dar? Bueno, básicamente la conclusión es organizarse, ¿no? Hay personas que de pronto saben algo más que los demás y desde su espacio, desde el contexto en el que se desenvuelvan, compartirlo, ¿no? O sea, que el hablar de política no solamente sea hablar de las noticias de política, sino hablar de lo que infiere la política, el impacto que va a tener en nuestra vida. Eso es hablar de política, ¿no? Enseñarle a las personas que me rodean, compartirles lo poco que yo pueda saber. Quizá por ahí podríamos abrirnos un camino a sensibilizar a las personas con respecto a la importancia de la política en sus vidas, ¿no? Empezar por ahí. Y claro, lo ideal sería pues generar espacios de organización en donde se puedan de pronto enseñar más, ¿no? Al respecto y de pronto, qué sé yo, convertirse en un nuevo poder, ¿no? En un poder organizado que ya no solamente depende de lo que dicen los políticos, ¿no? Sino ahora es como, mejor dicho, el político toma en cuenta cuando hay organización. Ahora la opinión sobre todo lo que está sucediendo está completamente dispersa, por eso no hay ningún elemento a tomar en cuenta, ¿no? O sea, todo el mundo se indigna, pero todo está disperso. Entonces, cuando se organice el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que el político va a decir, no, caramba, aquí hay otro elemento a tomar en cuenta, que es el pueblo organizado, ¿no? Entonces, organizarse es un elemento importante. Y educar también, pues, no desdeñar la política desde casa, ¿no? También tocarlo, o sea, no está mal. Qué bonito creo que sería, ¿no? Que una familia, pues, a la hora del almuerzo hable de temas así, ¿no? Yo creo que sería un avance, ¿no? Aunque a algunos les parecerá pues chistoso, pero es un avance. Claro, porque ahora lo que menos se hace es conversar, ¿no? Claro, sí, ¿no? Entonces ahí hay un tema quizá para empezar. Para empezar, ¿no? Y claro, algo interesante que usted ha dicho es que, por ejemplo, el periodista Gustavo Gorriti, a propósito, luego de sacar todos esos audios, dijo, invitó a la población, al pueblo, a unirse y seguir manifestándose, porque dice, si nosotros no salimos a las calles, esto se va a caer. Sí. Porque ya sabemos quién está detrás de todo esto. Sí, definitivamente. ¿No? Y ya estamos viendo que se está cayendo. Pues. Como te dije hace un rato, ahora hablamos más de venezolanos que de la corrupción. Así es. Bien, doctor Arturo Lechea, bastante agradecido por su intervención. Quizás para que la gente lo pueda ubicar, su teléfono, alguna charla, ¿no? Alguna consulta. Claro. Bueno, a mí me ubican en el Centro de Atención Psicológica Skinner. Soy psicólogo clínico, tal como lo dijeron al comienzo. Mi número es 965991036. Bien, me llaman y podemos entablar una consulta. Bien, amigos, de Normalmente Diferente, este ha sido el primer programa y ya saben, hemos querido marcar la línea editorial, ¿no? De nuestro programa, sabiendo pues que la salud mental está presente en todo momento, en cada acto que damos y bueno, probablemente en los siguientes programas vamos ya a tocar más temas ligados ya a condiciones, a problemas del niño, ¿no? A problemas de aprendizaje, de lectura, que eso pues es la base de este gran proyecto. Bien, nosotros hemos estado transmitiendo en vivo a través de los estudios de Sonidia, productora
multimedia digital. Así que ya saben, el próximo miércoles de 7 a 8, normalmente diferentes a través de Sonidia, productora multimedia digital. Buenas noches, muchas gracias.